El vestido ya estaba listo. Las invitaciones habían sido enviadas. Y el salón amarillo de la Hacienda Los Remedios, en el corazón de Izamal, estaba reservado para la ceremonia de ensueño. Fernanda, de 28 años, arquitecta e hija de artesanos tradicionales de la ciudad, estaba a punto de cumplir lo que muchos llamarían un cuento de hadas moderno, casarse con Mauricio, un empresario del sector turístico que había llegado al pueblo años atrás y, desde entonces, se había hecho conocido por su inteligencia y carisma. Pero detrás de la dulce sonrisa de Fernanda y de las tardes tranquilas acompañadas de horchata y promesas de amor, algo oscuro crecía en secreto. Fernanda tenía una mejor amiga inseparable desde la infancia, Renata. Compartieron cuadernos, secretos y dolores. Renata era lo opuesto a Fernanda, extrovertida, encantadora, llena de historias urbanas. Mientras Fernanda echaba raíces en Izamal, Renata vivía entre Mérida y Cancún, pero siempre regresaba para los eventos importantes y para los momentos que involucraban a Mauricio. Y fue en una noche cualquiera, a menos de un mes de la boda, cuando todo empezó a derrumbarse. Fernanda había olvidado su celular en la casa de Mauricio. Al volver discretamente para recogerlo, algo dentro de ella titubeó. El portón estaba entreabierto. Las luces encendidas. Y voces en susurros escapaban por las ventanas abiertas. Curiosa y con el corazón acelerado, Fernanda se acercó a la terraza. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Mauricio? Ella lo va a descubrir. Que lo descubra después, hasta entonces, tú y yo aún tenemos tiempo. La voz de Renata. Y la de Mauricio. Juntas. Íntimas. Fernanda no necesitó ver nada más. No gritó. No tocó la puerta. Simplemente se marchó caminando. Y el mundo, antes dorado, se volvió gris. En los días que siguieron, no habló con nadie. Desapareció de las redes sociales, ignoró los preparativos de la boda y rechazó llamadas de la organizadora, la costurera, la suegra, incluso de su propia madre. Pero en su silencio, nació algo nuevo. Fernanda empezó a escribir. En su diario, en los márgenes de los libros que tanto amaba, en servilletas de cafeterías discretas. Escribía sobre la traición, sobre el sabor amargo de una verdad descubierta demasiado tarde. Sobre lo que duele más, ser traicionada por quien se ama o por quien se confía. No le contó a nadie lo que sabía. No canceló la boda. No enfrentó a nadie. Y eso, tal vez, fue lo más aterrador. La ciudad siguió su ritmo, mientras Fernanda caminaba dentro del caos, sonriendo a los demás con la misma delicadeza de siempre, pero con los ojos, ahora, cargados de un misterio indescifrable. Mientras Renata seguía subiendo selfies con leyendas vagas, esta semana fue intensa, y Mauricio fingía normalidad con los preparativos, Fernanda se preparaba. Pero no para una boda. Para algo más grande. Algo que lo cambiaría todo. Algo que nadie imaginaba. Y fue el sábado, a las 5 de la tarde, con todos los invitados posicionados frente al altar decorado con flores blancas y mariachis, que Fernanda apareció. Sola. Con un sobre en las manos. Y una mirada que ninguno de los dos olvidaría jamás. La iglesia estaba llena. Los invitados, vestidos con trajes formales en tonos pasteles, aplaudieron discretamente cuando Fernanda apareció, caminando sola por el pasillo principal. Sin música. Sin padrinos. Sin velo. Solo ella, y un sobre blanco entre las manos. Mauricio, de pie en el altar, sonrió con incomodidad. Parecía buscar una explicación en los ojos de Fernanda, pero ella no lo miraba. Renata, sentada en la primera fila con un vestido color vino, abrió los ojos de par en par. El aire en la iglesia se volvió denso. Fernanda subió los escalones del altar con ligereza, como si flotara. Se detuvo frente al micrófono, respiró hondo, y abrió el sobre. Hoy, sería el día en que le diría que sí al hombre de mi vida. A mi mejor amigo. A mi compañero. Pero descubrí que ese hombre no era solo mío. El silencio se volvió shock. Un murmullo empezó a propagarse. Fernanda, con la voz firme y los ojos llenos de lágrimas, alzó el brazo y mostró el contenido del sobre, fotos. Esta es Renata, mi mejor amiga. Besando a mi prometido. Estas fotos fueron tomadas hace 2 semanas. En la misma casa donde íbamos a vivir juntos.
Las imágenes, en buena calidad, pasaban de mano en mano. Era imposible negarlo. Era Renata. Era Mauricio. Era verdad. Renata se levantó bruscamente. Fernanda, espera, puedo explicarlo. No hace falta. Ya explicaste suficiente. Con cada mentira. Cada abrazo falso. Cada consejo, de amiga. Solo vine hoy a agradecer, por liberarme. Y entonces, Fernanda bajó del altar. Lenta. Altiva. Dejando tras de sí un rastro de silencio, vergüenza y asombro. La ceremonia fue cancelada. Los invitados se fueron poco a poco, comentando el escándalo. Fernanda desapareció por días. Pero ese no era el final. Era solo el comienzo. La semana siguiente, Renata perdió contratos importantes en Mérida. Empresarios de la región, ante sus socios, empezaron a alejarse discretamente. Correos ignorados. Invitaciones retiradas. No entendía por qué, hasta que descubrió que Fernanda había enviado las mismas fotos a todos los contactos comerciales de Renata. ¿Ella me destruyó?, gritaba Renata en su casa, desesperada, viendo cómo su imagen pública se derrumbaba. Mauricio, por su parte, intentó contactar con Fernanda. Mandó mensajes largos, dejó notas en casa de los padres de ella, envió flores y regalos, todos rechazados. Pero no se rindió. Hasta que una noche, logró encontrarla en una cafetería aislada del pueblo. Fernanda, me equivoqué. Fui débil. Pensé que era solo una confusión. Pero ahora veo, que te perdí. Y no soporto esa idea. No es que me hayas perdido. Es que nunca me tuviste por completo. Siempre tuviste miedo de lo que yo era, fuerte. Y preferiste a alguien que te hiciera sentir en control. Mauricio tragó saliva. Fernanda sonrió. Pero ¿sabes qué es lo peor, Mauricio? Que todavía te amo. A pesar de todo. Pero ese amor morirá conmigo. Y eso será tu condena. Se levantó y se fue. Otra vez, sola. Otra vez, más fuerte. Esa misma noche, Fernanda recibió una llamada misteriosa. Era un número restringido. Una mujer al otro lado de la línea decía tener información importante sobre Renata. La mujer que te traicionó ya lo ha hecho antes. No eres la primera. Pero quizás pueda ser la última. Al día siguiente, Fernanda fue hasta una posada en las afueras de Valladolid. Allí conoció a una señora llamada Josefina, de ojos cansados y voz entrecortada. Josefina contó que su hija, Marcela, fue prometida de un hombre que terminó involucrado con Renata. El patrón se repetía. Encanto, seducción, traición. Marcela se quitó la vida 3 meses después de la boda cancelada. Fernanda volvió a casa con el corazón hecho pedazos. Pero ahora, no era solo su dolor. Era el dolor de muchas. Era el eco de otras voces silenciadas. Y fue así como Fernanda empezó a planear algo más grande. No solo para exponer una traición, sino para dejar una huella. Reactivó sus redes sociales. Empezó a publicar crónicas. Videos cortos con fragmentos de sus escritos. Hablaba sobre relaciones tóxicas, sobre mujeres destruidas por amistades engañosas. Sin mencionar nombres. Pero quienes conocían la historia, sabían exactamente de qué hablaba. Poco a poco, Fernanda se volvió un símbolo de fortaleza e inteligencia emocional. Su cuenta se hizo viral. Páginas feministas comenzaron a compartir sus textos. Editoriales mostraron interés. Y lo que nació del dolor, se convirtió en movimiento. Pero lo que Fernanda aún no sabía, era que Renata no aceptaría ser destruida en silencio. Y que Mauricio, aún escondía un secreto. La marea había cambiado. Renata estaba aislada, Mauricio en silencio, y Fernanda se había convertido en símbolo de superación para miles de mujeres en México. Pero no se dejaba engañar por la fama repentina. Sabía que no toda herida cicatriza con aplausos. Y justo cuando todo parecía calmarse, cayó la bomba. Era una mañana lluviosa en Izamal. Fernanda recibió un paquete anónimo, una pequeña caja marrón, sin remitente. Dentro, un pendrive y una nota escrita a mano. Antes de seguir adelante, descubre la verdad. Mauricio no es quien crees. Fernanda dudó. Por un momento pensó en tirarlo.
Pero algo en la caligrafía temblorosa de la carta la hizo ceder. Conectó el pendrive a la laptop. Y lo que vio. Lo cambió todo. El video mostraba a Mauricio, sentado en un sofá viejo, conversando con un hombre mayor. La cámara estaba colocada discretamente, como si alguien hubiera grabado en secreto. ¿Estás seguro de que quieres mantener esto en secreto? Ella te va a odiar, Mauricio. Es mejor que me odie. No puedes saber lo que Renata le hizo a mi hermano. Fernanda se congeló. La conversación continuaba. Mauricio explicaba que, años atrás, Renata había tenido una relación con su hermano menor, Tomás, quien sufría de trastornos emocionales. La relación terminó de forma abrupta y cruel, y días después, Tomás se quitó la vida. Desde ese día, prometí que ella pagaría. Decía Mauricio, con la voz temblorosa. Usé a Fernanda al principio, sí. Pero después, me enamoré. Solo que ahora ya es demasiado tarde. Ya crucé la línea. El video terminaba con un silencio espeso. Mauricio, cabizbajo. Como si también fuera víctima de su propia trampa. Fernanda cerró la laptop de golpe. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. Había sido traicionada por ambos. Pero ahora sabía que también había sido usada como pieza en una venganza antigua. Durante 2 días, desapareció. Lloró hasta quedarse dormida. Durmió hasta olvidar. Pero al despertar, algo había cambiado. Decidió encontrar a Mauricio en persona. Fue hasta la antigua casa que habían elegido juntos, ahora vacía y en remodelación. Él estaba allí. Solo. Pálido, más delgado, con profundas ojeras. ¿Tú sabías todo, y aún así me pediste que me casara contigo? Preguntó, con voz temblorosa. No iba a seguir con eso. Lo intenté, pero me enamoré de ti, Fernanda. De verdad. Lo juro por todo. Usaste mi amor para vengarte de ella. Usaste mi vida como munición. Renata destruyó a mi hermano. Replicó él. Y tú, eras demasiado perfecta para ser solo un medio. Te convertiste en todo. Pero yo estaba demasiado roto para merecerte. Se miraron. Y en ese momento, había odio, dolor, amor y desesperación mezclados en el aire. Esa misma semana, Fernanda recibió otra llamada anónima. Esta vez, era una voz masculina. No sabes lo que Renata planea. Quiere exponerte públicamente. Dice que si no dejas de hacer videos, va a revelar cosas de tu pasado. Va a destruirte. ¿Quién eres? Preguntó Fernanda, en shock. Solo alguien que ya fue destruido por ella, y no quiere verlo pasar otra vez. La llamada se cortó. Y con ella, Fernanda entendió que estaba en el centro de un juego mucho más grande. Decidida, fue a ver a Renata cara a cara, por primera vez desde el escándalo en la iglesia. Se encontraron en un restaurante vacío, fuera de la ciudad. Así que ahora eres celebridad de Instagram, mandándome indirectas públicas. Se burló Renata, con una sonrisa venenosa. ¿Sabes lo que causaste en la vida de la gente, Renata? ¿Sabes lo que causaste en la hermana de aquel chico de Valladolid? ¿En el hermano de Mauricio? ¿En mí? Dijo Fernanda, con la voz quebrada. No eras tan inocente, Fernanda. No te hagas la santa ahora. Él te usó. Yo solo fui honesta. Destruyes todo lo que tocas. Pero ahora, Renata, va a ser diferente. Renata rió. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Denunciarme? No. Solo vine a despedirme. Renata guardó silencio. Fernanda se levantó. Pagó la cuenta. Se fue. Esa noche, publicó un último video. Habló sobre abusos sutiles. Sobre personas que se alimentan del dolor ajeno. Y sobre el ciclo de violencia emocional que debe romperse. Lo que empieza en silencio, termina en grito. Pero hoy, elijo el silencio. No por cobardía, sino por paz. Y entonces, desapareció otra vez. Pero lo que nadie esperaba es que al día siguiente, Mauricio sería encontrado inconsciente en su coche, a la orilla de la carretera que une Izamal con Mérida. Con una carta en la mano. Y una botella vacía de tequila al lado. En la carta, solo una frase. Lo que le hice a ella, no puedo perdonármelo.
2 días después del accidente de Mauricio, Fernanda estaba sentada sola en el patio trasero de la casa de sus padres. Lloviznaba suavemente. Sostenía la carta que él había dejado. Las palabras escritas a mano, temblorosas, marcaban el último intento de redención de un hombre destruido por su propia venganza. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude seguir. No hay excusas para lo que hice. Ni para cómo te usé. Solo quiero que sepas, tú fuiste la única verdad en toda esta mentira. Fernanda leyó y releyó esa nota. Ya no lloraba. Ya no gritaba. Pero sentía un vacío que ninguna justicia podría llenar. Dejó de publicar en redes sociales. Borró los videos. Silenció los comentarios. Desapareció. Pero, curiosamente, era buscada por periódicos, canales feministas, productoras de podcast. Todos querían saber. ¿Quién es Fernanda? ¿Cómo superó la traición y se convirtió en un símbolo? Pero Fernanda no quería ser símbolo de nada. Solo quería volver a ser ella misma. Solo una mujer traicionada, intentando aprender a respirar otra vez. Renata, en cambio, reapareció con fuerza. Respondió públicamente a la historia en un live de Instagram. Dijo que fue manipulada, que Mauricio era inestable, y que Fernanda usaba el dolor para ganar fama. Fernanda observó en silencio. Su amiga de infancia, ahora enemiga declarada, distorsionaba los hechos, inventaba otros, y se mostraba como víctima. Sintió el impulso de responder. Pero respiró profundo. Y por primera vez, hizo algo diferente, no reaccionó. En lugar de eso, tomó un cuaderno antiguo. La tapa de tela azul, descolorida. Hojas llenas de anotaciones viejas, poesías juveniles, garabatos de amor. Allí, empezó a escribir una nueva historia. No para internet. No para conseguir likes. Para sí misma. Al mes siguiente, Fernanda se mudó a Puebla. Comenzó a dar clases en una escuela pública. Llevaba una vida sencilla, viajando en autobús, comprando frutas en el mercado y evitando el pasado tanto como podía. Pero el pasado tiene una forma cruel de encontrarnos. Una tarde, mientras organizaba los libros de la biblioteca escolar, encontró un sobre dentro de uno de los ejemplares. Era de Mauricio. Un antiguo borrador de una dedicatoria que él escribió antes de la boda, pero que nunca entregó. Te conocí una tarde calurosa en Izamal. Y fue como si mi corazón, hasta entonces ahogado, respirara por primera vez. Si no fuera yo, querría ser el hombre que te hiciera feliz. Cerró el libro. Y lloró. Por primera vez en semanas, lloró como quien por fin se permite derrumbarse. Esa noche, escribió en su diario. La herida no fue solo por él. La traición no fue solo de Renata. También fue mía. Por haberme abandonado tanto tiempo para hacer lo que los demás esperaban de mí. Hoy, decidí elegirme. Fernanda empezó a reconstruirse. Hizo terapia. Volvió a escribir para sí misma, pero también para otras mujeres que se cruzaban en su camino. Era buscada por alumnas en silencio. Chicas con ojos demasiado cansados para su edad. Algunas solo querían un abrazo. Otras, valor. Fernanda se convertía, poco a poco, en lo que siempre quiso ser. Una mujer completa. No perfecta. Pero real. Hasta que, una mañana lluviosa de octubre, recibió una carta por correo. Sin remitente. Papel grueso. Letras trazadas con cuidado. Era una confesión. Firmada con un nombre falso. Pero el contenido, era claro. Fui yo quien grabó la conversación de Mauricio. Fui yo quien te entregó el video. Y fui yo quien te alertó sobre Renata. Pero hay algo que aún necesitas saber. Al final de la carta, una frase. Mauricio estaba a punto de contarte todo el día de la boda. Pero Renata lo amenazó. Dijo que revelaría algo sobre ti, algo que quizás ni tú misma sabes. El corazón de Fernanda se detuvo por un instante. Se miró al espejo. Y por primera vez, no reconoció quién era. Lo que Fernanda aún no sabía es que su nombre estaba vinculado a algo mucho más grande. Y que el pasado, ese que existía mucho antes del compromiso, antes de la amistad con Renata, incluso antes de la llegada de Mauricio a Izamal, escondía un secreto antiguo, enterrado por su propia familia. Un secreto que pondría su vida en riesgo.
La carta anónima no salía de su cabeza. Las palabras resonaban dentro de ella como un tambor persistente. Renata lo amenazó. Dijo que revelaría algo sobre ti, algo que quizás ni tú misma sabes. ¿Pero qué? Fernanda revisó su pasado, sus memorias, las historias contadas por sus padres, los álbumes de infancia. Todo parecía en orden. Hasta que, en una tarde nublada, decidió visitar a sus padres en Izamal. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender quién era antes de Renata, antes de Mauricio. Antes de todo esto. Al llegar, encontró a su madre, doña Lourdes, sentada en la terraza, trenzando palma para hacer cestas. Su padre, don Ramón, leía el periódico. La misma casa de siempre, las mismas costumbres. Pero Fernanda ya no era la misma. Se sentó frente a ellos. Y con la mirada firme, preguntó: ¿hay algo que tengan que contarme sobre mi pasado? El silencio fue instantáneo. La madre bajó la vista. El padre apretó el periódico entre las manos. ¿Cómo así, hija?, dijo él, intentando disimular. Sobre mi origen. Mi nacimiento. Algo que nunca supe. Doña Lourdes cerró los ojos por un instante. Respiró profundo. Y entonces soltó. Tú no eres nuestra hija biológica. El mundo se detuvo. Como si el aire dejara de existir. ¿Qué? La madre continuó. Eras hija de nuestra vecina, Elena. Una mujer que vivía aquí antes de que cumplieras 2 años. Su marido era violento. Le pegaba. Vivía con miedo. Un día, apareció aquí, cubierta de sangre, contigo en brazos. Dijo que él se había vuelto loco. Que iba a matarlas a las 2. Huyó contigo hasta nuestra casa. Fernanda escuchaba en shock. Las manos le temblaban. Nos rogó. Nos pidió que te cuidáramos. Dijo que buscaría ayuda, pero nunca volvió. Nunca supimos más de ella. El cuerpo de él fue hallado después, ahogado. Pero ella desapareció. Te registramos a nuestro nombre con ayuda de un abogado del gobierno. Eran otros tiempos. La revelación dolía más que cualquier traición. ¿Por qué nunca me lo contaron? Pensamos que era lo mejor. Tú eras nuestra. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Pero Fernanda sentía que había sido arrancada de su propia historia. Todo lo que sabía sobre sí misma se derrumbaba. Días después, Fernanda recibió un nuevo mensaje anónimo. Esta vez, con una foto antigua. En la imagen, una mujer joven, de ojos claros y cabello oscuro. Sostenía a una niña en brazos. Detrás de la foto, una sola frase. Elena está viva. Y lo sabe todo. El remitente indicaba una dirección en Tikul, una ciudad vecina. Sin pensarlo 2 veces, Fernanda tomó un autobús hacia allá. Caminó por calles angostas, tocando puerta por puerta, preguntando, mostrando la foto. Hasta que una señora le indicó. Vive ahí. En la casa del fondo. Es costurera. Fernanda llegó hasta la puerta. Tocó. Y esperó. Una mujer abrió. Más vieja, el rostro marcado. Pero los ojos eran los mismos de la foto. Se miraron por segundos eternos. ¿Tú eres Fernanda?, preguntó la mujer, con lágrimas cayendo incluso antes de oír la respuesta. Sí. Soy yo. Y entonces, se abrazaron. Lloraron juntas. 26 años de silencio disueltos en un abrazo tembloroso. Elena contó todo. Había sobrevivido. Cambiado de nombre. Se escondió para proteger a su hija. Nunca dejó de buscarla. Pero tenía miedo de ser rechazada. Cuando supo que Fernanda iba a casarse con Mauricio Hernández, casi se desmaya. Mauricio es hijo del hombre que me destruyó. Fernanda abrió los ojos con asombro. Su padre fue el hombre que intentó matarme. Que casi acabó con mi vida. Y ahora, tú te enamoraste de su hijo. Fernanda sintió que el suelo desaparecía. Todo tenía sentido ahora. El odio silencioso de Mauricio. La confusión entre venganza y amor. El colapso de todo. Habían sido unidos por el destino. Pero conectados por una tragedia enterrada en el pasado. Elena le entregó a Fernanda un diario antiguo. En él, registros de todo. Incluso,
cartas escritas a su hija a lo largo de los años, guardadas en silencio. Fernanda volvió a Puebla sin fuerzas. Esa noche, se encerró en casa. Leyó cada página. Lloró durante horas. Pero algo dentro de ella no se rompió. Se encendió. Decidió hacer una última publicación. Escribió un texto que comenzaba así. Fui traicionada por quien más amaba. Fui herida por quien más confiaba. Pero nada de eso me destruyó tanto como descubrir que mi historia fue escrita con sangre antes siquiera de aprender a caminar. Y al final, escribió. Soy hija del dolor. Pero elegí no ser víctima de él. Publicó. Apagó el celular. Y salió de casa por última vez. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el lago cercano a la escuela donde trabajaba. Junto a él, había una nota. Con caligrafía firme, decía. No me fui por debilidad. Me fui para que esta historia tenga un final. No permitan que ninguna mujer sea silenciada de nuevo. No permitan que el dolor se herede. El lago ganó un nombre. Sus aguas quietas, antes parte muda del paisaje, ahora llevaban una historia, una marca, un grito contenido. Fernanda Hernández. La carta encontrada junto a su cuerpo circuló por periódicos, revistas, programas de televisión. No como sensacionalismo barato, sino como advertencia. Como eco. Sus alumnas empapelaron los muros de la ciudad con carteles. El dolor no es herencia. Sé la última en morir en silencio. Por Fernanda. Por todas nosotras. Una de sus estudiantes, Lucía, escribió en el diario escolar. La profesora que sonreía con los ojos. Que nos decía que no aceptáramos poco. Que enseñaba literatura como quien nos entrega una espada para luchar con palabras. Ella se fue. Pero nos dejó armas. Renata no apareció en el velorio. Decía estar fuera del país. Pero no era cierto. Testigos aseguraron haberla visto en Mérida, escondida, abatida, rodeada de miedo y remordimiento. Intentó responder a las acusaciones en redes. Pero nadie quiso escuchar. Porque esta vez, la historia era más grande que ella. Mauricio tampoco apareció. Estaba internado, sedado, en una clínica privada. Había intentado quitarse la vida por segunda vez. Su familia no permitía visitas. Un reportero accedió al expediente psicológico. La última anotación del terapeuta decía: el paciente carga una culpa profunda y una contradicción entre el amor y la venganza. Presenta delirios de reencuentro con la fallecida. Afirma soñar con ella todas las noches. El diario de Elena, la madre biológica de Fernanda, fue publicado meses después con el título Hija del silencio. Se convirtió en un bestseller en toda América Latina. En la dedicatoria, Elena escribió: para mi hija, que aprendió a gritar cuando todo a su alrededor le decía que callara. No moriste en vano. Sembraste un bosque donde antes solo había cenizas. El caso se volvió símbolo. Movimientos sociales comenzaron a usar el nombre de Fernanda como bandera contra la violencia emocional, la manipulación psicológica y el abandono femenino. Profesionales de la salud mental empezaron a llevar su historia a conferencias, debates y escuelas. En la ciudad de Izamal, se creó la Casa Fernanda, un centro de apoyo para mujeres en situación de abuso emocional o psicológico. En la entrada principal había una placa de cerámica con una frase pintada a mano. Soy hija del dolor. Pero elegí no ser víctima de él. La historia llegó hasta el Congreso mexicano. Una diputada mencionó el caso en el Pleno, visiblemente emocionada. Esa mujer fue traicionada, utilizada, silenciada y descartada como si no valiera nada. Pero transformó todo eso en lucha, en arte, en memoria. Que esta nación nunca olvide el nombre de Fernanda. Y, finalmente, la ciudad de Puebla instauró el Día de la Voz Silenciada, celebrado cada 17 de septiembre, el día en que Fernanda se fue. Ese día, escuelas, radios y espacios públicos se detienen por un minuto en silencio. En respeto. En duelo. En honor. Si llegaste hasta aquí, comenta en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Déjale like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, eso me ayuda muchísimo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia.